Viene la cuarta charla, la van a dar Manuel Correo Freitá y Mateo Santillán. Ellos van a exponer sobre incendios forestales y ciencias del comportamiento humano. Manuel Correa Freitá es licenciado, especialista en minería de datos de la UBA, psicólogo experimental en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, el IBIME, ¿no?, de CONICET, maestrando y doctorando en neurociencias. Y Mateo Santillán es maestro en ciencias, especialista en ciencias del comportamiento y psicología experimental, docente en ciencias del comportamiento de la Universidad de San Andrés y en metodología de la investigación. Bienvenidos. Hola Manuel, no se me escucha, no se escucha. Yo creo que va a estar la frase esta conversatoria. No se escucha. A ver, no se escucha. No. Arriba. Ahí estamos. Bienvenido Manuel y Mateo. Bien. Ah, Bueno, sí, sí, eh, nada, no voy a dejar de agradecer en nombre de ambos igual al CIEPAR, Carlos principalmente por la invitación, a toda la gente que presente, el que se mueve por ahí, sobre todo las empresas anteriores, y la verdad es que es un placer poder estar contando un poco de lo que hacemos acá y poder enterarnos de lo que está trabajando la gente y que es sorprendente, muy complementario y muy afín, y la verdad que es un placer poder enterarse de gente hablando de cosas análogas, similares o similares. Por ahí, no sé si se escucha. Ahora sí. Bien, pues, comparto pantalla, ahora ustedes seguro me pueden decir si se ve, sumo que sí. Voy a decir, habiendo hablado, primero que decir ya un poco si se claro, cuando se ve, a veces no estoy viendo ahora, así que no tengo mal. Bien, nosotros somos dos psicólogos, particularmente, si bien nos hemos formado, intentado formar estas cosas, somos fundamentalmente psicólogos, eh, por lo cual esta charla tiene como dos partes. La primera que la voy a contar un poco yo, de ciencia del comportamiento e intervenciones o formas, como todo un paradigma, si se quiere, de la ciencia del comportamiento. Y la segunda parte que vamos a contar un poco de lo que hicimos o lo que intentamos hacer en colaboración con el TIP, que amablemente nos abrió las puertas para elaborar cosas en conjunto. Es una especie de estudio exploratorio, una primera aplicación de lo que son las ciencias del comportamiento que les voy a contar, eh, para intentar llevar adelante mejoras o modificaciones que podrían ser útiles o interesantes. Particularmente las ciencias del comportamiento son un conjunto de disciplinas en instancia, o una disciplina que surge hace ya varios años para darnos cuenta eventualmente de que cuando tomamos decisiones, no tomamos decisiones de forma racional, sino que muchas veces la toma de decisión termina dependiendo de otros factores emocionales o muchos no meditados, no conscientes, provenientes de hábitos o de cosas que no necesariamente son la lógica, como por ejemplo teorías de tomas de decisiones anteriores. Y en términos generales, sus intervenciones, o el análisis y las intervenciones en ciencias de comportamiento, buscan generar intervenciones que sean lo más efectivas posibles, que generen cambios, sin embargo, sin que resulten extorsivas o impositivas hacia las decisiones de las personas. Es decir, todos queremos, por ejemplo, que cuando uno va en un transporte público, supongamos un tren o un subte, y va a ingresar, todo el mundo quiere que se deje bajar a la gente primero para poder ingresar después. O que si uno va en una escalera mecánica subiendo, la gente se pone a la derecha y que la suba por la izquierda.
pero eso generalmente no ocurre. No obstante, sobornar gente, por ejemplo, o extorsionar gente para que modifique la forma en que se comporta, no es delito. Así también se entiende que muchas veces intervenciones que son en algún punto concientizadoras, es decir, que buscan que la gente tome conciencia o note la importancia de ciertas cosas, como puede ser la presión forestal, por ejemplo, o la importancia de conductas preventivas, no es que no resulten eficaces, muchas veces lo son, pero muchas veces la gente es consciente y así todo no actúa en consecuencia al momento de llevar adelante conductas. Cuando uno le pregunta el reporte anual, la persona dice, sí, sí, esto es muy importante, pero después en sus acciones diarias no se comporta acorde a ello, porque la toma de decisiones no está gobernada por ello. Ejemplos muy comunes de uso mundial de ciencias de comportamiento son los nudges o empujoncitos, que son intervenciones generalmente perceptuales, no coercitivas, como puede ser, por ejemplo, poner marcas antes de subir a un tren o a un subte, donde generalmente se pone, se para hacer fila para, no sé, hoy de repente en ciertos lugares, que sea más ordenado en la subida y en la bajada de cosas. Lo usan empresas, esto tiene que visto, por ejemplo, para poner ciertos alimentos pequeños, apetitivos y a veces excesivamente caros, muy cerca del monto donde uno va a pagar, como para uno manotea en un momento un chocolate que le gusta, porque quizás no lo ibas a comprar, pero ya que estás esperando en la fila, tiene un poco de. Aumenta las probabilidades de que no. Nadie te está obligando a comprar, pero su posicionamiento es estratégico y modifica el comportamiento de compra. Así hay un montón, ¿no? El uso de dianas, mosquitorios o moscas, por ejemplo, como estrategias comportamentales perceptuales medidas como más eficaces y que mejoran el cambio de comportamiento sistemáticamente de la gente sin necesidad de que uno le otorgue dinero o multas a la gente. Entonces es suficientemente efectivo a un bajo costo. Hay otras como por ejemplo opt-in o opt-out, es decir, que por default uno, por ejemplo, sea donante de órganos o no lo sea, y eso modifique la cantidad total de gente que dona órganos. Así, en base a todo lo ensayado en el mundo, en la experimentación y teorías psicológicas de fondo, hay una serie de sesgos, si se quiere, o tendencias generales que tiene a actuar de determinada manera. Por ejemplo, en base a cómo se le presenta la información, no es lo mismo que yo diga, o sea, a un ministro de salud que una enfermedad, que no es una enfermedad, va a salvar al 50% de la gente y que va a dejar morir al 50% de la gente. Por ejemplo, eso podría cambiar la forma en que la persona esa tome una decisión respecto a sus políticas públicas. Así, lo particular que tiene el ciencia del comportamiento no es solo la comprensión de que los factores que gobiernan la conducta de los seres humanos y otros animales no son lógicos y mediante la razón, sino que hay muchos otros factores que lo determinan, muchos contextuales. También tiene una parte importante en la evaluación experimental de las intervenciones que se van a pensar, diseñar o realizar. Porque si miran como estaban hablando en charlas anteriores, es muy común en la academia que yo diseñe en base a la literatura, suponga ciertas hipótesis de funcionamiento y yo les digo, no, en realidad a la gente le importa no que los incendios no afecten al medio ambiente o al ecosistema, sino la pérdida económica que le va a generar. eh, o en realidad la gente se va a preocupar quizás por la pérdida o la no pérdida de animales. Entonces, quizás si yo diseño intervenciones para modificar el comportamiento de la gente y que tomen conductas preventivas, voy a tener que hacer más énfasis en eso. No obstante, como decía anteriormente, yo puedo venir de la academia e imponer esa visión y que eso no sea así en mi población. Si eso no es así en mi población, lo que va a pasar es que yo voy a venir con todas mis herramientas teóricas a decir qué es lo que hay que hacer en esta situación particular y posiblemente me choque con una pared propia del lugar donde estoy trabajando. Que quizás acá las cosas no son igual que donde estos experimentos se realizaron originalmente. Y aunque las tendencias puedan ser generales de toma de decisiones de los humanos, quizás acá a la gente le importa un montón, no sé, salvar a la naturaleza,
comparado con ahorrar plata de pérdida económica por la quema de su vivienda. ¿Sí? Por lo cual, cuando uno, en la segunda pata, una tras evaluar y tomar una decisión sobre lo que uno va a hacer en sus posibles intervenciones, esto va a funcionar como una especie de diseño experimental, en el cual yo voy a tener uno, dos, tres o más grupos, en el cual voy a ensayar posibles hipótesis de lo que está funcionando como está gobernando la conducta que yo quiero modificar. En este caso, por ejemplo, aumentar la prevención o aumentar conductas preventivas específicas, pero lo voy a tener que evaluar, lo voy a tener que testear. Y si bien yo voy a generar esa hipótesis en conjunto con la población local, también en algún punto puede ser que no nos estemos dando cuenta de que esté pasando. Y en última instancia vamos a recolectar datos en un muestreo para ver qué está ocurriendo y si se comporta como esperamos antes de escalar una intervención a la población general. Es muy posible una forma de hacer tipo ensayos, tipo trials, como cuando uno, por ejemplo, no sé, fabrica una vacuna y antes de lanzar la población tiene que probar muchos escenarios posibles. Ahora les voy a contar un poco de qué estuvimos trabajando, en qué estuvimos trabajando con la gente del FLIC y cuál era el nivel. Bien, pues, eh, ahora bien, como decía Manuel, lo que vamos a ver es qué es lo que son particularmente utilizando este para la metodología de ese comportamiento, específicamente en lo que está relacionado con incendios y móviles. Ya, bueno, ayuda de uso. Básicamente, ¿por dónde arrancamos? Como bien vino planteando Manuel, en este tipo de metodología lo que nosotros tenemos que, en principio, tratar de identificar es a qué parte del fenómeno que vamos a tratar de modificar. ¿Sí? Como bien sabemos, que se produzca o que no se produzca un incendio, o que se propague, que no se propague un incendio, es un fenómeno que efectivamente es incausable. ¿Sí? Hay muchos factores que son los que van a estar influyendo en si eso sucede o no sucede. Y nosotros, no, por lo menos de nuestro lado, vamos a estar enfocados en los factores que tienen que ver con la conducta humana, la cual más vamos a poder influir. ¿Sí? Ahora, la conducta humana está presente en un montón de acciones, ¿sí? En un montón de decisiones sobre cómo diseñamos una vivienda o algún tipo de edificación, entre qué conductas tomamos, qué clases de cosas son cosas peligrosas, qué conductas de prevención tomamos en qué momento, qué factores, qué conductas tomamos de no realizar, por ejemplo, cierta limpieza en los terrenos, y eso hace que hagamos probable que se propague un incendio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que al fin y al cabo son cosas que van a generar que ese incendio sea más severo o menos severo, se produzca o no. Ahora, nosotros para poder hacer este abordaje de una manera científica y metodológica, tenemos que decidir hacia dónde vamos a apuntar. ¿Para qué? Para poder medirlo eventualmente. ¿Sí? Si yo trabajo con todo junto y un poco de todo, después cuando yo veo un efecto, ¿sí? Yo no sé realmente qué fue lo que yo hice que generó este cambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que, conversaciones con, en etapas iniciales de la poner splits, lo que identificamos que sería útil trabajar con eso, era lo que tenía que ver con la realidad? ¿Sí? Muy brevemente, en realidad es una encuesta web, ¿sí? Que lo que hace es hacer un relevamiento de condiciones, ¿sí? En zona de zona de interfaces, fue lo que nos enfocamos nosotros, y en base a esas evaluaciones, riesgo de incendio, de esas condiciones para la propagación de incendio, es que hay ciertas recomendaciones para cambiar esas situaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con la cantidad de vegetación que está cerca de la edificación de evaluar. Esta
opción es un poco diferente de la que trabajamos. Perdón, veo que es asistencia virtual, no sé a qué refiere, pero no sabía bien. Esta aplicación la elegimos porque nos permitía tener una conducta que podamos evaluar. ¿Sí? Si nosotros queríamos fomentar que las personas utilicen más aplicaciones, que frente tengan condiciones de realizar más acciones de prevención, nosotros podríamos de alguna manera medir si y la gente, en base a las acciones que nosotros hacíamos, entraba más en la aplicación o entraba menos. Sí, que fue básicamente la variable que nos. Obviamente, esto no nos soluciona todo el problema, ¿sí? Pero nos permite ser bien transparentes y entender más en profundidad cómo podemos estar afectando a este factor que es, sin duda, puede ser parte del problema, puede ser parte de la solución. Entonces, básicamente, ¿cómo es que trabajamos esto en este caso? Como bien decía antes, hicimos un diseño de investigación, un diseño de investigación. Utilizamos una muestra, una base de datos que tenía el split sobre personas que vivían en zona de interfase y los dividimos metodológicamente en tres grupos. ¿Sí? Y a cada uno de esos grupos utilizamos una intervención distinta. ¿Sí? Y luego lo que nosotros hicimos fue ver si alguno de esos grupos entraba más versión previa, más o menos que otros grupos. ¿Sí? Básicamente tenemos dos grupos experimentales, que no es un grupo control, el cual se levantó algo sin utilizar ciencia del comportamiento, un mensaje estándar, que nos sirve como referencia de ver, bueno, qué hubiera pasado si nosotros no hiciéramos nada. Como nuestra vara de contraste de lo que estamos haciendo, bueno, en comparación a haber hecho el estándar, ¿sí? ¿Es mejor o es peor? Porque como ya un poco lo explicamos, es muy importante poder evaluar las acciones y tener cierta noción de que lo que estamos haciendo funciona. Sí, no sea simplemente una idea más, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, hay cosas que no funcionan, muchos creemos que sí, incluso hay cosas que terminan siendo perjudiciales y nosotros no nos enteramos. Entonces hicimos esta pequeña experimento piloto con esta muestra que era la que nos proporcionaba. ¿Sí? Vamos a decir, antes de tener tantos mensajes, acá, entonces es una intervención que se basaba en el día presente. ¿Sí? Es una intervención que tiene la línea de ese comportamiento, es una intervención sencilla de otro poco. ¿Sí? Mandar mensajes, más que armarlos, estar un rato de mensajes a cada persona, no demanda muchos recursos. Eso, y muchas veces en este tipo de metodología lo que buscamos son interacciones que sean poco efectivas y bajo costo ver qué efecto tengan. Enviar mensajes es una interacción muy común dentro de la ciencia de comportamiento por los motivos. Permite incluir conceptos de cómo es que se plantea la información, no es un punto central de la ciencia del comportamiento. Lo que decía Manuel, no es lo mismo que te diga que tenés el 50% de posibilidad de salvarte, que tenés el 50% de posibilidad de morir. ¿Sí? En términos empíricos es lo mismo. En cómo se presenta, se percibe distinto y por ende genera por conductas distintas. Entonces, basándonos en la bibliografía previa de qué tipo de intervenciones han sido efectivas en el comportamiento por esta línea, e incorporamos conceptos o barreras que identificamos puntuales que podrían estar influyendo en el comportamiento de no estar entrando para aplicación, que, insisto, es la que me experiencia. Entonces, el primer mensaje
lo que dice es que el 47% de la gente vive en zonas de alto riesgo, de incendios, zona de interfase, muchos no lo saben. Por eso valor tu riesgo en la página de Netflix y solo toma 5 minutos. ¿Sí? Acá este mensaje, pero no me doy cuenta, en el mensaje de efecto de Manos no mencionaba Netflix, porque no es una página de Netflix, yo todavía hay que corregir eso, pero un poco viejo, pero que hoy dos. ¿Qué es este tipo de mensaje? Trabaja algo que se ha visto muy efectivo en muchos tipos de conductas y lo más cercano que encontramos es en conductas psicológicas, por ejemplo, que tienen que ver con la norma social. ¿Qué es lo que le sucede al resto de la gente? ¿Sí? Ese dato es real, es una estimación, mejor dicho, y cuánta gente vive en zona interfaz. Es una estimación incluso, por decirle, pesimista, hay estimaciones que dan valores mayores, pero nos quedamos con esta, que básicamente lo que dice es, mucha gente no sabe que existe una zona de atención, ¿sí? Alto riesgo de incendio. Quizás vos también sos uno, porque no estás a la página de internet. Esto que parece muy sencillo, como decía, ha tenido mucho efecto en muchas temáticas distintas, lo que se ha visto en distintas implicaciones del comportamiento, y por eso que lo queríamos plantear nosotros en este contexto en particular. El segundo mensaje, es list 2, ¿sí? List 1, list 2, dice, no siempre puedes impedir el inicio de un incendio, pero sí puedes prevenir su propagación. En esta página, aquí de la página, puedes evaluar tu casa y saber qué hacer. Toma solo 5 minutos. ¿Sí? Acá el cierre es prácticamente idéntico al otro mensaje, y tratamos de mantenerse constante y el largo es similar, pero trabaja en otro punto, que es que las personas crean que la propagación no es algo relevante y no es lo que les importa. ¿Por qué? Porque cuando piensan en incendios, más piensan en cuándo se inicia y por qué se inicia, consideran que eso no es. ¿Sí? Algo que es importante mencionar acá, por ejemplo, las conclusiones de los mensajes, es que no salieron de nuestra creación de manera desentendida del contexto, ¿sí? Sino que los co-creamos con personas del espíritu, ¿sí? Fueron ellas las que nos proporcionaron información y las con las cuales debatimos de qué cosas creían que eran puntos relevantes por de no necesitaban tanta interacción. Y en base a eso, nosotros, utilizando esa información de ellos, lo que hicimos fue darle una forma, ¿sí? En base a las herramientas que se que vieron que tuvieron evidencia en el pasado, por ejemplo, lo que mencionaba en el y después fue variado por otros. Ahora, por último, lo que tenemos es el grupo control, en el cual solamente se mandó un mensaje mencionando la aplicación. ¿Sí? ¿Sabes que puedes conocer el ritmo del sitio de tu casa? En esta página podés hacer, ¿sí? No hacer los 5 minutos, pero la página que se aplique, finalmente no se hizo. ¿Por qué? Porque simplemente, porque si quiere ser un electro, ¿sabes? Lo que queríamos es que al menos sean mensajes que de por sí ya puedan ser realmente efectivos. Por más de que no utilicen el concepto, si se acuerdan de una frase conceptual. Ahora, eso no sería para que ya que decimos, va a agregar menos, que no será gente a la cual mandamos un mensaje que sabemos más que prepara nadie, pero también nos da una comparación mucho más breve de mis intervenciones. ¿Sí? ¿Qué tan efectivo es en comparación a un mensaje que uno consideraría ejemplo? Como una tranquila correcta con un ejemplo que me dije que ahora el tipo de mensaje, y eso, como menos en este caso, consideramos que era una expansión muy débil. Hay muchas cosas que pueden estar cambiando con tan solo el hecho de recibir un mensaje, ¿sí? No importa que diga. Entonces tratamos de igualarlo en ese manera. Uno recibía, los 3 grupos recibían mensajes, lo que variaba era el contenido de cada uno. Bien, ¿cuáles son los resultados que tuvimos?
Como decía, esto es un estudio de un punto exploratorio, es un gráfico descriptivo. Lo que vimos a la izquierda tenemos split 0, que es el grupo control. En el medio tenemos split 1, que es el grupo con la norma social, el primero que les leí. ¿Sí? Y a la derecha tenemos el split 2, que es el segundo mensaje que leí, que mencionaba la importancia de la propagación. Lo que vimos es que el grupo control y el split 2 mantuvieron cantidad de clics, de ingresos a la aplicación muy similares. Sin embargo, vimos que el mensaje de split 1 tuvo una performance muy superior a los otros. ¿Sí? Esto, como decía, no nos da resultados que sean concluyentes en sí mismos, ¿sí? Por una cuestión de tamaño de la muestra, etcétera, etcétera. Completamos que en principio es un estudio, su primer intento, es un estudio exploratorio, todo estos fenómenos, pero ve en principio una diferencia en base a lo que nosotros en un principio hipotetizábamos, que es que las normas, el uso de normas sociales, se inclusive en otros contextos, parecería ser efectivo en este contexto también para fomentar una conducta de registro, una conducta de prevención que tiene que ver con el ingreso a la escuela. ¿Sí? Ya pasando a la última diapositiva, ya sí utilizando estadística diferencial, lo que hicimos fue una regresión logística. Básicamente la regresión logística toma los datos que uno le proporciona y realiza un modelo para ver qué tanto un factor predice, ¿sí? Otra variable, en este caso, cuánto cada uno de recibir cada uno de los mensajes podría predecir ingresar o no ingresar a la aplicación. Y lo que vimos es que, en la misma línea de los datos anteriores, recibir el mensaje 1, ¿sí? El mensaje de la norma social, predice muy altamente, ¿sí? Por decirte 1.1, el ingreso a la a la aplicación, en realidad, en comparación con el grupo control. ¿Sí? Siempre se hace la referencia al grupo control, que son está puesto acá, es simplemente la referencia, y que recibir el mensaje 2 disminuye levemente las probabilidades de entrar a la aplicación. Esto, otra vez, como mencionaba, es un primer intento de utilizar la metodología de ciencia del comportamiento que viene siendo usada en muchas temáticas ambientales en el mundo, poder empezar a utilizarlo en Argentina en este tipo de problemáticas consideramos que son muy relevantes para nuestro contexto. Entonces, hasta acá, si la última diapositiva, hasta acá llegamos. Ahí tienen nuestros mails por si alguien tiene alguna Gracias. o algo más adelante, si quiere comentar más adelante. Agradecer otra vez al Split Bolsón por habernos facilitado los datos y habernos ayudado con lo que fue la implementación de este proyecto. Y muchas gracias a todos. Gracias, Mateo y Manuel. Muchísimas gracias.